El agotamiento extremo, la primera señal del ataque espiritual. Hay momentos en la vida en los que el cansancio no es solo físico. No importa cuánto duermas, cuánto descanses o cuánto intentes relajarte, sigues sintiéndote agotado. Es un peso que oprime tu alma, un desgaste que no tiene explicación lógica. Intentas orar, pero las palabras no salen. Quieres buscar a Dios, pero tu espíritu está sin fuerzas. Es como si algo estuviera drenando tu energía desde dentro. Si has experimentado esto, no es una simple casualidad, es un ataque espiritual. El enemigo no ataca al que está dormido espiritualmente, sino al que representa una amenaza. Si te sientes así, es porque estás en una batalla, aunque no puedas verla con tus ojos físicos. La Biblia nos advierte que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y una de sus estrategias más efectivas es el desgaste, el agotamiento extremo que paraliza a los hijos de Dios. Jesús conocía bien esta realidad y por eso nos dejó una invitación clara. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Él sabe que el enemigo buscará robar tu paz, drenar tu energía y sofocar tu pasión espiritual. Pero también nos recuerda que en Él hay descanso. ¿Por qué el enemigo te ataca con agotamiento? Porque cuando estás cansado te vuelves vulnerable. No puedes luchar una guerra si estás sin fuerzas. No puedes discernir los ataques si tu mente está nublada. No puedes tomar decisiones sabias si tu espíritu está exhausto. El enemigo sabe que si logra debilitarte física y emocionalmente, poco a poco te alejará de lo que realmente importa: tu comunión con Dios. Te hará creer que ya no puedes más, que lo mejor es rendirte, que orar no tiene sentido. Y cuando caes en esta trampa, pierdes la fuerza espiritual para resistir. ¿Has notado que justo cuando decides buscar más a Dios, tu cuerpo comienza a sentirse más pesado? Que cuando intentas orar con más fervor, las distracciones aumentan y el desánimo se intensifica. No es coincidencia, es una estrategia del enemigo para frenarte. Pero aquí está la clave: no puedes luchar con tus propias fuerzas. Si intentas resistir con tu voluntad humana, te hundirás aún más en la fatiga. La única manera de vencer este ataque es refugiándote en Dios. Por eso, hoy Dios te dice: no pelees solo, no cargues con un peso que no puedes soportar. Entrégame tu cansancio, tu desgaste, tu fatiga. Yo soy tu descanso. ¿Cómo vencer este ataque? La respuesta está en su presencia. Cuando estás agotado, lo primero que el enemigo quiere robarte es el tiempo con Dios, porque sabe que ahí está tu fortaleza. Pero aunque no sientas ganas, aunque tu cuerpo quiera detenerse, no dejes de buscarlo. Adora, aunque sea en silencio. Ora, aunque no tengas palabras. Lee la palabra, aunque no la entiendas en el momento. Cada instante en la presencia de Dios es un golpe de resistencia contra el enemigo. Y mientras más te acerques a Él, más fuerzas recibirás para seguir adelante. Ahora que conoces esta primera señal del ataque espiritual, debes estar alerta. Pero este es solo el principio. Porque el enemigo no solo busca desgastarte, también intentará confundir tu mente y sembrar dudas en tu corazón. Y aquí es donde entra la segunda señal: la confusión mental y los ataques a tu fe. ¿Cómo puedes discernir cuando el enemigo está manipulando tus pensamientos? ¿Cómo puedes evitar caer en la trampa de la duda? Esto es lo que veremos en el siguiente punto: confusión mental y ataques a tu fe. El agotamiento extremo es solo el primer paso en la estrategia del enemigo. Cuando tu cuerpo y tu espíritu están débiles, llega la segunda fase del ataque: la confusión mental. De repente comienzas a cuestionarlo todo. Las verdades que antes eran inquebrantables en tu corazón empiezan a tambalearse. Tu propósito, tu llamado, la fidelidad de Dios, todo se vuelve borroso. Es un ataque silencioso pero letal. No llega de golpe, sino poco a poco, como una niebla espesa que se infiltra en tu mente. Un día te despiertas con una pequeña duda, y antes de que te des cuenta, esa duda ha crecido hasta convertirse en un muro entre tú y Dios. Pero escucha con atención: la confusión no viene de Dios. La palabra es clara cuando dice: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14:33. Si hay caos en tu mente, si hay tormento en tus pensamientos, si hay dudas que te roban la paz,
ese no es Dios hablándote. Es el enemigo tratando de desestabilizarte. ¿Cómo opera este ataque? La estrategia del enemigo no ha cambiado desde el principio. En el Edén, su primera táctica fue sembrar confusión en Eva, con que Dios les ha dicho. Génesis 3:1. No la atacó con fuerza, sino con una pregunta, con una insinuación que la llevó a dudar de lo que Dios realmente había dicho. Y así sigue operando hoy. ¿Realmente eres llamado por Dios? Si Dios estuviera contigo, ¿por qué te está pasando esto? Tus oraciones no están funcionando. Mejor deja de intentarlo. Si has tenido pensamientos como estos, estás en medio de un ataque espiritual. No es una simple crisis de fe. Es el enemigo intentando debilitarte desde dentro. Porque cuando empieza la confusión, la fe se desmorona. Y cuando la fe se desmorona, el enemigo gana terreno en tu vida. El peligro de la confusión: si el enemigo logra hacerte dudar de lo que Dios ha hablado sobre tu vida, poco a poco te alejarás del propósito para el que fuiste llamado. No necesitas que alguien te detenga físicamente. Basta con que tu mente esté enredada en incertidumbre para que dejes de avanzar. Es lo que ocurrió con Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras tuvo su mirada en Jesús, caminó sobre lo imposible. Pero en el momento en que el viento y las olas lo confundieron, empezó a hundirse. Mateo 14:30. El enemigo no necesita destruirte, solo necesita distraerte lo suficiente para que pierdas la confianza en Dios. ¿Cómo vencer la confusión mental? Dios no quiere que vivas en incertidumbre. Su deseo es que tengas una mente clara, llena de paz y certeza en su verdad. Para vencer este ataque, necesitas hacer dos cosas. 1. Aférrate a la palabra, no a tus emociones. Las emociones cambian. Un día te sientes fuerte, al siguiente sientes que Dios está lejos. Pero Dios no cambia. Su palabra sigue siendo la misma. Cuando la confusión venga, no analices tus sentimientos, analiza lo que Dios ha dicho. Porque la fe no se basa en cómo te sientes, sino en lo que Dios ha prometido. 2. Lleva todo pensamiento cautivo a Cristo. Segunda de Corintios 10:5 nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios. Cada vez que un pensamiento de duda invada tu mente, derríbalo con la verdad de la palabra. Si el enemigo dice, Dios te ha abandonado, responde, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Si dice, tu oración no tiene poder, responde, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Si susurra, tu propósito no tiene sentido, responde, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. La batalla por tu mente es real, pero la verdad siempre vencerá la confusión. Ahora que conoces esta segunda señal de ataque espiritual, debes estar más alerta que nunca. Pero el enemigo no se detiene aquí. Después de agotar tu cuerpo y confundir tu mente, viene el siguiente nivel de ataque: la oposición en todas las áreas de tu vida. Cuando intentas avanzar en el propósito de Dios, las puertas comienzan a cerrarse. Los problemas aumentan y todo se vuelve cuesta arriba. ¿Por qué sucede esto? ¿Es Dios tratando de decirte que te rindas? ¿O es el enemigo intentando detenerte? Esto lo descubriremos en el siguiente punto. Oposición en todas las áreas de tu vida. Cuando el enemigo no logra desgastarte por el cansancio extremo y tampoco consigue confundirte con dudas y mentiras, sube la intensidad del ataque. De repente, comienzas a notar que las cosas que antes fluían ahora están bloqueadas. En tu trabajo, en tu familia, en tu ministerio, todo parece en tu contra. Lo que antes era paz ahora se ha convertido en una constante lucha. Las oportunidades que estaban abiertas ahora parecen cerrarse. Te sientes como si cada paso que intentas dar fuera detenido por una barrera invisible. ¿Te ha pasado? Si es así, debes saber esto. No es coincidencia. Es un ataque espiritual directo. La Biblia nos advierte: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmo 34:19. El enemigo no lucha contra los que están perdidos. Él persigue a aquellos que representan una amenaza para su reino. Si estás enfrentando oposición en todas las áreas de tu vida,
Es porque el enemigo ve tu avance y quiere frenarte. Porque el enemigo se opone a tu avance. Porque tu propósito es peligroso para su plan. Cada vez que un hijo de Dios se levanta en su llamado, las tinieblas tiemblan. El enemigo sabe que si sigues avanzando, vas a impactar vidas, cambiar atmósferas espirituales y destruir sus obras. Por eso intenta desalentarte, cerrarte caminos y hacerte creer que todo está en tu contra. Observa cómo la oposición se ha manifestado en la vida de muchos siervos de Dios. Moisés enfrentó la dureza de Faraón antes de liberar al pueblo. David fue perseguido por Saúl antes de ser rey. Nehemías tuvo oposición constante mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Jesús mismo fue atacado por los líderes religiosos y hasta su propia gente lo rechazó. En cada uno de estos casos, el enemigo usó obstáculos para tratar de detenerlos, pero ninguno de ellos se rindió. ¿Cómo saber si la oposición es un ataque espiritual? Hay momentos en los que enfrentamos pruebas naturales de la vida, pero cuando la oposición viene de forma repetitiva, intensa y sin explicación lógica, es un indicio de que hay un ataque espiritual detrás. Si cada vez que intentas avanzar en tu propósito algo te frena, si cada oportunidad que parecía segura de repente se desvanece, si las personas a tu alrededor comienzan a alejarse o atacarte sin razón, si todo en tu vida parece volverse más difícil justo cuando decides buscar más a Dios, entonces no es casualidad. El enemigo usa la oposición para hacerte creer que Dios no está contigo. Quiere que pienses que Dios te ha abandonado o que tal vez el camino que elegiste no era el correcto. Pero escucha esto, la oposición no es una señal de que Dios no está contigo. Es una señal de que estás avanzando en la dirección correcta. ¿Cómo vencer la oposición? Dios nos da 3 armas poderosas para resistir y vencer la oposición. 1. Perseverancia en la oración. La oración no es opcional en la batalla espiritual. En momentos de oposición necesitas orar con más intensidad. Jesús dijo en Lucas 18:1 que debemos orar siempre y no desmayar. No ores para que la prueba termine. Ora para que Dios te fortalezca en medio de ella. 2. Fe en la promesa de Dios. El enemigo intentará que dudes de la fidelidad de Dios, pero Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte ahora. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada obstáculo que el enemigo pone en tu camino, Dios lo usa como un trampolín para llevarte más alto. 3. No te rindas, sigue avanzando. Cuando sientas que todo se ha puesto en tu contra, haz lo que hizo Nehemías, sigue construyendo. Nehemías 4:8 dice que sus enemigos trataron de detener la reconstrucción de Jerusalén, pero él no se detuvo. El enemigo no puede vencerte si te niegas a rendirte. Conclusión: la oposición no es el final. Es una señal de que estás en el camino correcto. Si estás enfrentando una ola de obstáculos, no te desesperes. Dios te ha prometido que te librará de cada una de estas pruebas. Pero el enemigo no se detiene aquí. Si no logra vencerte con desgaste, confusión o bloqueos, intensificará su ataque de otra manera, aumentando las tentaciones y las pruebas en tu vida. De repente, las luchas internas se hacen más fuertes. Los pecados que ya habías vencido comienzan a resurgir. Las distracciones y deseos del mundo se intensifican. ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo quiere hacerte caer justo antes de tu victoria. Aumento de tentaciones y pruebas intensificadas. Has sentido el desgaste extremo. Has enfrentado la confusión mental. Has lidiado con una oposición implacable en todas las áreas de tu vida. Y justo cuando crees que la tormenta está pasando, llega otro ataque aún más peligroso: la tentación. El enemigo sabe que no puede detenerte desde afuera, así que ahora intentará destruirte desde adentro. De repente comienzan a aparecer deseos que creías haber superado. Pecados del pasado vuelven a llamar a tu puerta. Distracciones que nunca antes te afectaban ahora parecen irresistibles. Sientes una lucha interna que antes no estaba ahí. Pero esto no es casualidad. Jesús lo advirtió en Mateo 26:41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El enemigo sabe que estás cerca de un gran avance. Por eso intensifica sus ataques. Si no puede desgastarte, confundirte
o frenarte con oposición, intentará hacerte caer en pecado. Porque si logra que caigas, tu avance se detiene y tu comunión con Dios se debilita. ¿Por qué las tentaciones aumentan cuando estás a punto de crecer espiritualmente? Porque el pecado no solo te aleja de Dios, sino que también te roba autoridad espiritual. Cada vez que decides avanzar en tu fe, el enemigo intenta sacarte del camino. Y una de sus herramientas más efectivas es hacer que tú mismo sabotees lo que Dios está haciendo en tu vida. Mira la historia de Jesús antes de iniciar su ministerio público. ¿Qué fue lo primero que enfrentó? Tentación en el desierto. Mateo capítulo 4 nos muestra cómo Satanás intentó hacerlo caer justo antes de que comenzara su misión. Y de la misma manera, cuando estás en el umbral de un nuevo nivel en Dios, el enemigo tratará de desviarte con tentaciones. El patrón de la tentación. ¿Cómo el enemigo te ataca? El enemigo no es creativo. Usa las mismas estrategias una y otra vez. Siempre ataca en 3 áreas clave. 1. Tentación en los deseos de la carne. Todo aquello que satisface el cuerpo, pero que destruye el espíritu. Puede ser lujuria, pereza, glotonería, excesos, comodidad espiritual. Satanás le dijo a Jesús: di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Le ofreció algo aparentemente inofensivo, alimento. Pero la tentación no era solo sobre el hambre física, sino sobre poner sus necesidades por encima de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces el enemigo te ha hecho priorizar tu comodidad en lugar de tu llamado? 2. Tentación en los deseos de los ojos. Aquí el enemigo usa el atractivo del mundo para hacerte caer. Le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria. Mateo 4:8. Le ofreció fama, poder, reconocimiento. Y hoy sigue haciendo lo mismo con nosotros. Nos seduce con el materialismo, la validación de los demás, el éxito sin Dios. ¿Cuántas veces el enemigo te ha hecho pensar que necesitas más cosas del mundo para ser feliz? 3. Tentación en el orgullo de la vida. El enemigo le dijo a Jesús: lánzate desde el templo y los ángeles te sostendrán. Mateo 4:6. Le tentó con orgullo y autosuficiencia. Hoy el enemigo sigue susurrando: tú puedes solo, no necesitas depender tanto de Dios. Haz lo que quieras, Dios te perdonará de todas maneras. No es tan grave, solo es un pequeño compromiso. Pero todo pecado comienza pequeño y termina destruyendo grandes cosas. ¿Cómo vencer la tentación y las pruebas? Jesús nos dejó el modelo perfecto para resistir la tentación. 1. Responde con la palabra. Cada vez que Satanás tentó a Jesús, él respondió con escritura. No debatió, no razonó, simplemente declaró la verdad de Dios. Por eso es vital que la palabra esté viva en ti. Cuando la tentación venga, debes tener la verdad de Dios lista para contrarrestarla. 2. No juegues con la tentación. El error de muchos es creer que pueden coquetear con el pecado y controlarlo. Pero la Biblia es clara. Huye de la tentación. 1 Corintios 6:18. No negocies con lo que puede destruirte. No te quedes cerca del fuego esperando no quemarte. Aléjate antes de que sea demasiado tarde. 3. Vence con oración y ayuno. Jesús dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Mateo 26:41. Esto significa que la tentación no se vence con fuerza de voluntad, sino con comunión con Dios. Cuando ayunas y oras, tu carne se debilita, pero tu espíritu se fortalece. Y cuando el espíritu es fuerte, el pecado pierde su poder sobre ti. Si estás siendo bombardeado con tentaciones y pruebas, no es porque seas débil, sino porque el enemigo te teme. Él ve el propósito de Dios en tu vida y hará todo lo posible para detenerte antes de que lo alcances. Pero ahora sabes la estrategia. Ahora puedes reconocer el ataque y resistirlo. Sin embargo, el enemigo no se rinde fácilmente. Si no logra vencerte con agotamiento, confusión, oposición o tentación, entonces intentará atacarte en tu descanso y tu paz interior. Las noches comenzarán a ser más pesadas. Sueños extraños, pesadillas opresivas, sensaciones de inquietud en la madrugada, ataques nocturnos que buscan robarte la paz y sumergirte en el miedo. ¿Por qué sucede esto y cómo puedes protegerte? Ataques nocturnos y pesadillas opresivas. Has resistido el cansancio extremo,
Has superado la confusión mental. No has permitido que la oposición te detenga, ni que la tentación te haga caer. Pero ahora, cuando piensas que el ataque está disminuyendo, el enemigo cambia su estrategia y ataca en la noche. Las noches, que deberían ser un tiempo de descanso y restauración, se convierten en un campo de batalla. Te despiertas en la madrugada con una sensación de angustia. Sientes que algo está en la habitación, pero no puedes verlo. Parálisis del sueño, pesadillas opresivas, una presión en el pecho que no te deja respirar. Si has experimentado esto, no es una simple alteración del sueño. Es un ataque espiritual directo. La Biblia dice en Salmo 91:5: no temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. ¿Por qué menciona específicamente el terror nocturno? Porque el enemigo sabe que la noche es un tiempo de vulnerabilidad. Es cuando tu cuerpo descansa, cuando tu mente se relaja, cuando bajas la guardia. ¿Por qué el enemigo ataca en la noche? Porque el miedo es una de sus armas más poderosas. Si logra infundir temor en ti, te paralizará durante el día. Si logra robarte el descanso, te debilitará poco a poco. El enemigo opera en la oscuridad. Por eso, en la Biblia, la noche es símbolo de batalla espiritual. Jesús fue traicionado de noche. Pedro negó a Jesús de noche. Pablo y Silas fueron encarcelados y adoraron a Dios en la medianoche. El enemigo intenta usar la noche para traer opresión, pero Dios quiere que sea un tiempo de revelación y fortaleza espiritual. ¿Cómo saber si estás bajo un ataque nocturno? Si experimentas algunas de estas señales, estás enfrentando una guerra espiritual en tu descanso. Pesadillas recurrentes con imágenes demoníacas, persecuciones o ataques. Parálisis del sueño, donde sientes que algo te oprime y no puedes moverte. Despertar con angustia inexplicable y sensación de peligro. Sentir presencias en tu habitación o ver sombras extrañas. Despertarte siempre a la misma hora de la madrugada, especialmente entre las 3 y las 4 de la mañana. Estas manifestaciones no son casualidad. Son intentos del enemigo por intimidarte y debilitar tu espíritu. ¿Cómo vencer los ataques nocturnos? 1. Llena tu habitación con la presencia de Dios. El enemigo no puede resistir un ambiente lleno de adoración y oración. Antes de dormir, pon alabanzas suaves que glorifiquen a Dios. Lee la palabra en voz alta, especialmente Salmo 91. Ora declarando protección sobre tu descanso. Tu habitación debe ser un santuario de la presencia de Dios. 2. Usa la autoridad que Dios te ha dado. Jesús nos dio autoridad sobre todo poder del enemigo. Lucas 10:19 dice: les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Si sientes opresión en la noche, no te quedes en silencio. Usa la autoridad del nombre de Jesús para reprender todo ataque. Di en voz alta: en el nombre de Jesús, todo espíritu de opresión, temor y oscuridad se va de este lugar. Reclamo la paz de Dios sobre mi vida y mi descanso. Aquí solo habita el Espíritu Santo. El enemigo no puede resistir el poder del nombre de Jesús. 3. Protege tu mente y tu espíritu antes de dormir. Lo que consumes antes de dormir afecta tu vida espiritual. Evita contenido que abra puertas espirituales al enemigo. Películas de terror, música con mensajes oscuros, etc. Perdona a quienes te hayan ofendido en el día, para que el enemigo no tenga acceso a tu mente. Declara en fe que tu descanso está protegido por Dios. La noche no debe ser un tiempo de temor, sino de revelación. El enemigo quiere que la noche sea un tiempo de opresión y terror, pero Dios quiere que sea un tiempo de descanso, revelación y fortaleza. Si has estado enfrentando ataques nocturnos, es porque el enemigo ve el poder que hay en ti y quiere detenerte. Pero ahora tienes las armas espirituales para vencerlo. Sin embargo, la batalla no termina aquí. Después de intentar desgastarte, confundirte, oprimirte con tentaciones y ataques nocturnos, el enemigo juega su última carta: aislarte y hacerte sentir solo. Es cuando llega la sensación de que nadie te entiende, que estás solo en tu lucha, que incluso Dios está en silencio. ¿Por qué el enemigo usa el aislamiento como una estrategia? Esto lo veremos en el siguiente punto. Aislamiento y sensación de soledad extrema. Has pasado por el desgaste físico, la confusión mental, la oposición, la tentación y hasta ataques nocturnos.
Pero el enemigo aún no ha terminado. Su último y más peligroso ataque es el aislamiento. Este es el golpe final, porque cuando logras vencer todo lo anterior, pero te sientes solo, vulnerable y sin apoyo, es más fácil rendirse. De repente sientes que nadie te entiende, que estás luchando solo, que incluso Dios guarda silencio. Los amigos ya no están tan cerca. La familia parece distante. El lugar donde antes encontrabas refugio, ahora parece vacío. El enemigo quiere separarte de la comunidad, de la iglesia, de la gente que puede fortalecerte en fe. Quiere que pienses que no le importas a nadie. Pero escucha con atención, esto es una mentira. La palabra de Dios dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Si hay algo que el enemigo no quiere que recuerdes, es que nunca estás solo. ¿Por qué el enemigo usa el aislamiento como un ataque? Porque una oveja aislada es una oveja vulnerable. Cuando un lobo quiere atacar a un rebaño, no ataca a todas las ovejas juntas, sino a la que se separa. Cuando un soldado está solo en la batalla, tiene menos posibilidades de sobrevivir. El enemigo sabe que si logra alejarte de la comunidad, será más fácil derrotarte. Por eso, te susurra mentiras como: nadie te comprende, Dios ya no está contigo, es mejor que te alejes de todos, no tiene sentido seguir luchando. El enemigo sabe que si logra que te sientas solo, puede hacerte caer en desánimo y desesperación. Ejemplos de aislamiento en la Biblia. Incluso los grandes hombres de Dios enfrentaron este ataque. Elías, después de una gran victoria, huyó al desierto y pidió morir, creyendo que estaba solo. 1 Reyes 19:4. David, antes de ser rey, pasó años escondido en cuevas, sintiendo el peso de la soledad. Jesús, en Getsemaní, experimentó el abandono de sus discípulos en su momento más difícil. Pero en cada caso, Dios los fortaleció y no los dejó solos. ¿Cómo vencer el ataque del aislamiento? 1. Recuerda que Dios está contigo. Aunque no lo sientas, la mayor mentira del enemigo es hacerte creer que Dios te ha dejado. Pero Dios nunca se aparta de los suyos. Deuteronomio 30:1-8 dice: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Tus sentimientos pueden cambiar, pero la presencia de Dios en tu vida no cambia. 2. No te alejes de la comunidad de fe. Aunque no tengas ganas, permanece cerca de personas que te fortalezcan en Dios. Sigue asistiendo a la iglesia, rodéate de personas que oren por ti. No te encierres en tu propio dolor. Hebreos 10:25 nos dice: no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Tu batalla no es solo tuya. Hay personas que Dios ha puesto para ayudarte a pelear. 3. Llena tu mente con la verdad de Dios. Cuando te sientas solo, no te alimentes de pensamientos de derrota. Repite las promesas de Dios en voz alta. Escucha prédicas, alabanzas y palabras que fortalezcan tu fe. Ora aunque sientas que nadie escucha. No estás solo. Dios está contigo. Si el enemigo ha intentado aislarte, es porque sabe que Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida. Pero ahora entiendes la estrategia. Ahora puedes resistir. Y aquí viene lo más importante. Después de la tormenta viene la restauración. El enemigo ha hecho todo lo posible por desgastarte, confundirte, tentarte, oprimirte y aislarte. Pero Dios tiene la última palabra, y su palabra es clara. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmo 34:19. Si has pasado por cada uno de estos ataques, es porque Dios tiene una gran victoria preparada para ti. Pero para recibirla hay un paso final: restaurar tu comunión con Dios, vencer en la oración y levantar tu espíritu con autoridad. ¿Cómo puedes recuperar tu fuerza y caminar en la victoria que Dios tiene para ti? Esto lo veremos en el siguiente punto: bloqueos en la oración y el ayuno. Has enfrentado el desgaste físico, la confusión mental, la oposición, la tentación, los ataques nocturnos y la sensación de soledad. Has resistido cada ataque del enemigo, pero ahora viene el golpe más sutil, el más peligroso de todos: el intento de cortar tu comunicación con Dios. De repente, cuando te arrodillas a orar, las palabras no salen. Tu mente divaga, te distraes con facilidad.
La presencia de Dios que antes sentías con intensidad ahora parece lejana. Intentas ayunar, pero todo se vuelve más difícil. Hay interrupciones, pensamientos de duda e incluso una sensación de que el ayuno no está funcionando. Si has sentido esto, no es una simple falta de disciplina. Es un ataque directo del enemigo para silenciarte espiritualmente. La Biblia dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué crees que el enemigo hace todo lo posible para impedir que ores y ayunes? Porque sabe que cuando un hijo de Dios ora, el cielo se mueve y las cadenas del infierno se rompen. ¿Por qué el enemigo bloquea la oración y el ayuno? Porque la oración y el ayuno son armas de guerra espiritual. La oración nos conecta con Dios. El ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu. Juntos nos dan autoridad sobre el enemigo. El enemigo sabe que mientras estés orando y ayunando, él no tiene poder sobre tu vida. Por eso usa estrategias para desanimarte, distraerte y hacerte sentir que tu oración no tiene efecto. Señales de un bloqueo espiritual en la oración y el ayuno. Sientes que no tienes ganas de orar. Cuando intentas orar, vienen distracciones constantes. Tienes la sensación de que Dios no te escucha. Empiezas a creer que el ayuno no es necesario o que no está funcionando. Sientes un vacío espiritual, aunque sabes que necesitas buscar a Dios. Si alguna de estas cosas te está ocurriendo, es porque el enemigo está tratando de debilitar tu vida espiritual. Pero escucha bien, no puedes permitir que este ataque te detenga. ¿Cómo vencer los bloqueos en la oración y el ayuno? 1. Ora. Aunque no sientas nada, el enemigo quiere que pienses que si no sientes algo, tu oración no está funcionando. Pero la oración no es un sentimiento, es un acto de fe. Ora aunque no sientas nada. Ora aunque parezca que Dios está en silencio. Ora aunque las palabras sean pocas. Dios no responde a los sentimientos, responde a la fe. 2. Usa la palabra como tu oración. Cuando no tengas palabras, ora con la escritura. Toma versículos y háblalos en voz alta. Deja que la palabra de Dios sea tu oración. Señor, dijiste en Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Hoy clamo a ti aunque no sienta nada. Dijiste en Santiago 5:16 que la oración del justo tiene poder. Yo oro con fe, creyendo que tú escuchas. La palabra rompe toda barrera espiritual. 3. Persevera en el ayuno, aunque parezca difícil. El enemigo sabe que el ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu. Por eso, cada vez que decides ayunar, las distracciones aumentan, las tentaciones se intensifican, los pensamientos de duda aparecen. Pero recuerda, el ayuno no es para cambiar a Dios, es para cambiarte a ti. Si el enemigo está luchando con tanta fuerza para que no ayunes, es porque sabe lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. No dejes que el desánimo te venza. Sigue ayunando, sigue orando. Conclusión: tu oración y tu ayuno están desatando algo poderoso. Si has experimentado bloqueos en tu oración y tu ayuno, es porque el enemigo te teme. Él sabe que cuando oras y ayunas, las fortalezas espirituales se rompen. Pero ahora sabes la verdad. Ahora puedes resistir. Y aquí viene lo más poderoso. Después de la batalla, viene la victoria. Has resistido cada ataque del enemigo. Has peleado la buena batalla de la fe, pero ahora Dios quiere levantarte con una nueva autoridad y unción. Si has identificado estas 7 señales en tu vida, no es una coincidencia. Es una clara evidencia de que estás en medio de una guerra espiritual. El enemigo ha intentado desgastarte físicamente, confundir tu mente, bloquearte con oposición, tentarte para hacerte caer, oprimirte en la noche, aislarte y hacerte sentir solo y cortar tu conexión con Dios a través de la oración y el ayuno. Pero hay algo que debes entender. Si el enemigo está atacando con tanta fuerza, es porque sabe que Dios tiene un propósito grande para ti. Satanás no persigue a quienes están perdidos. Persigue a quienes son una amenaza para su reino. Lo que el enemigo no quiere que sepas, el cansancio extremo no significa que estés solo, sino que necesitas descansar en Dios. Mateo 11:28. La confusión mental no es una señal de que Dios se ha ido, sino de que el enemigo quiere desorientarte.
1 Corintios 14, 33. La oposición no es una señal de que estás en el camino incorrecto, sino de que estás avanzando. Salmo 34, 19. Las tentaciones aumentan porque estás a punto de dar un gran paso en tu fe. Mateo 26, 41. Los ataques nocturnos solo pueden afectarte si olvidas que Dios te protege. Salmo 91, 5. El aislamiento no es real porque Dios nunca te deja solo. Isaías 41, 10. Los bloqueos en la oración y el ayuno no son un fracaso, sino una prueba de resistencia espiritual. Santiago 5, 16. No te rindas. Estás en el umbral de una gran victoria. El enemigo quiere que te detengas aquí. Quiere que pienses que no puedes más, que todo esto ha sido en vano. Pero Dios ya ha determinado tu victoria. La Biblia dice en Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso significa que si resistes, el enemigo tendrá que retroceder. No importa cuán intensos sean los ataques, el poder de Dios en ti es mayor. El próximo nivel espiritual está cerca. Todo lo que has vivido es parte del proceso para llevarte a un nuevo nivel de autoridad espiritual. El enemigo atacó porque tiene miedo de lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Así que hoy toma tu armadura. No dejes que el enemigo te haga retroceder. Tú fuiste llamado para vencer. Dios ya ha decretado tu victoria. Y lo que viene para tu vida es mayor que cualquier ataque que has enfrentado. Oremos. Padre Celestial, en este momento me presento delante de ti, reconociendo que la batalla espiritual es real, pero también reconociendo que tú eres más grande que cualquier ataque del enemigo. Señor, he sentido el cansancio, la confusión, la oposición y la tentación. He enfrentado ataques en la noche, momentos de soledad y bloqueos en mi oración. Pero hoy elijo confiar en ti. Tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi victoria. Declaro en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada contra mí prosperará, que cada ataque del enemigo será frustrado, porque mi vida está en tus manos. Renuncio al miedo, a la duda y al desánimo. Recibo tu paz, tu fuerza y tu dirección. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, fortalece mi fe, aviva mi oración y enséñame a caminar con autoridad en medio de la batalla. Hoy me revisto con la armadura de Dios, me ciño con el cinturón de la verdad, me cubro con la coraza de justicia, me calzo con el evangelio de la paz, tomo el escudo de la fe, me coloco el casco de la salvación y levanto la espada del Espíritu, que es tu palabra. Estoy firme en ti, Señor. Sé que la guerra es intensa, pero también sé que mi victoria ya está asegurada en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha hablado a tu vida, es porque Dios quiere equiparte para la batalla. Pero también hay muchas personas que hoy están en lucha, sintiendo estos mismos ataques y sin saber qué hacer. No permitas que el enemigo los haga creer que están solos. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez hay alguien en tu familia, un amigo o un hermano en la fe que está enfrentando agotamiento, dudas, oposición o tentaciones. Tal vez alguien está sintiendo ataques nocturnos o bloqueos en su oración. Hoy tú puedes ser la respuesta que Dios use para fortalecerlos. Compártelo y sé un instrumento de Dios para levantar a otros en esta batalla. Juntos, como hijos de Dios, venceremos. Amén.